Estructura atómica. ¿Qué son los átomos? En la filosofía de la antigua Grecia, la palabra átomo se empleaba para referirse a la parte más pequeña de materia, que podía concebirse y era considerada indestructible. Demócrito, siglo IV a.C. Con la llegada de la ciencia experimental en los siglos XVI y XVII, los avances en la teoría atómica se hicieron más rápidos. Los químicos se dieron cuenta muy pronto de que todas las sustancias químicas pueden descomponerse en sus átomos constituyentes. Fotografías de átomos. Los átomos son extremadamente pequeños. Han sido fotografiados con microscopios electrónicos, microscopios de barrido de túnel, y microscopios de fuerza atómica. La imagen de la izquierda corresponde a átomos de una superficie de oro. Esta fotografía fue obtenida con un microscopio de fuerza atómica. La imagen de la derecha es una animación de átomos fotografiados con microscopio de barrido de túnel. Estructura del átomo. El átomo es la unidad estructural de la materia. Presenta características energéticas y la capacidad de unión. Tiene una estructura interna constituida por dos partes, núcleo y corteza, en donde se distribuyen las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. El núcleo es esférico, pequeño y concentra casi toda la masa del átomo, constituyéndose en su centro. Fue descubierto en 1911 por Ernest Rutherford, y está formado por protones y neutrones unidos por una interacción nuclear fuerte. La corteza rodea completamente al núcleo y es de gran tamaño en relación a este, y está formada por electrones y sus órbitas. En el esquema, podemos ver cómo está constituido el átomo de oxígeno. Podemos apreciar las partes del átomo, el núcleo y la corteza. Además, dentro del núcleo se encuentran las partículas subatómicas compuestas por protones y neutrones. En la corteza se distribuyen los electrones, que también son partículas subatómicas. El protón lo descubre Goldstein en 1886. Su masa es 1836 veces mayor que la del electrón, 1,67 por 10 elevado a menos 24 g, que es igual a 1 unidad de masa atómica. Tiene una carga eléctrica positiva más 1, y se encuentra en el núcleo atómico. El neutrón. El neutrón fue identificado en 1932 por el físico británico James Chadwick. No tiene carga eléctrica, se encuentra en el núcleo atómico, y su masa es igual a la del protón, es decir, 1. El electrón fue descubierto por el físico británico J. J. Thomson en 1897. Se encuentra en la corteza atómica. Su masa es 9,1 por 10 elevado a menos 28 g, es decir, 0,00054 U, y tiene una carga eléctrica negativa menos 1. Describe una órbita en torno al núcleo, y gira sobre su propio eje. Este último movimiento recibe el nombre de spin. Científicos lograron filmar por primera vez un electrón en movimiento, gracias a una tecnología reciente que genera pulsos cortos e intensos de luz láser. A un electrón le toma 140 atosegundos dar una vuelta alrededor del núcleo de un átomo, así que seguirlo no es tarea menor. Un atosegundo es 0,00000000000000001 segundos. Un atosegundo es a un segundo, como un segundo es a la edad del universo. Punto. Los quarks. En 1968 los científicos descubrieron nuevas partículas dentro de los protones y los neutrones. Las llamaron quarks. El concepto de quark fue propuesto en forma independiente en 1963 por los físicos estadounidenses Murray Gell-Mann y George Zweig. El término quark se tomó de la obra Finnegans Wake del escritor irlandés James Joyce. Los gluones. Hay 3 quarks en cada protón. Los quarks se mantienen unidos mediante otras partículas llamadas gluones, que no tienen masa ni carga eléctrica, solo poseen energía electromagnética. Resumiendo, el átomo está constituido de dos partes, el núcleo y la corteza, en donde se distribuyen las partículas subatómicas, protones, neutrones y electrones. Dentro del núcleo se encuentran los protones y neutrones. Ambos poseen masa, de 1, el protón tiene carga positiva y el neutrón no posee carga. Los electrones se ubican en la corteza del átomo, y gira realizando órbitas alrededor del núcleo del átomo. Posee masa, de 1 y tiene carga negativa. Podemos decir que,
En el centro de cada átomo hay un núcleo donde está concentrada toda la masa, y que tiene carga positiva, protones y neutrones. Alrededor del núcleo se encuentran los electrones, de carga negativa y masa despreciable. Los electrones en su órbita tienen una energía, que es menor cuanto más cerca del núcleo se encuentren. Cada elemento está caracterizado por su número atómico, Z, que indica el número de protones. Si el átomo es neutro, ese será también su número de electrones. El número de partículas en el núcleo es el número másico, A. Manera de caracterizar un elemento X. En el esquema el símbolo del elemento es representado por la letra X, el número másico por la letra A, y el número atómico por la letra Z. Así, para el átomo de sodio, el símbolo es Na, el número másico, A, es 23, y el número atómico, Z, es 11. Por lo tanto, Z igual 11, tiene 11 protones en su núcleo. A igual 23, tiene 23 partículas en su núcleo. Esto implica que al restar A con Z dará como resultado la cantidad de neutrones que hay en el núcleo. Para este ejemplo A menos Z es igual a 23 menos 11, y la sustracción da como resultado 12. Por lo tanto 12 serán los neutrones. Si el átomo es neutro, en su corteza habrá 11 electrones. Algunas consideraciones. Los átomos neutros siempre tienen igual cantidad de electrones y protones. Los átomos pueden poseer distinta cantidad de neutrones y protones. En los siguientes ejemplos, se tiene que el hidrógeno posee un protón, un electrón, y 0 neutrones. El helio posee 2 protones, 2 electrones, y 2 neutrones. El carbono posee 6 protones, 6 electrones, y 6 neutrones. Al agregar un protón, nace un átomo de otro elemento. Al agregar un neutrón, nace un isótopo de ese átomo, una versión más pesada de ese mismo átomo. Todos los átomos de un mismo elemento, X, tienen el mismo número atómico, Z, es decir, el mismo número de protones. Isótopos. Los isótopos son átomos con el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones. En el siguiente ejemplo, las figuras muestran 3 isótopos diferentes del hidrógeno. En la figura de la izquierda se puede apreciar que el hidrógeno posee un protón, un electrón y 0 neutrones. En la figura del centro, el deuterio posee un protón, un electrón y un neutrón. En la figura de la derecha, el tritio posee un neutrón, un electrón y 2 neutrones. La mayoría de los isótopos son estables, a diferencia de los isótopos radioactivos que son inestables, y se transforman a estructuras más estables emitiendo partículas y energía en forma de radiación. Átomos con el mismo número atómico, Z, pueden tener distinto número másico, A. Reforzando. Los átomos con el mismo número de protones, pero que difieren en el número de neutrones, se llaman isótopos. En el siguiente ejemplo, ¿cuáles son isótopos? Son isótopos el cloro 35 y cloro 36, el carbono 12 y carbono 14, y el hidrógeno 1, hidrógeno 2 e hidrógeno 3. Estos dos últimos son conocidos como deuterio y tritio. Iones. Un átomo es eléctricamente neutro en su estado fundamental, es decir, posee el mismo número de protones y electrones. Puede perder su neutralidad cediendo o aceptando electrones en su corteza. Solo las cargas negativas o electrones se mueven a través de los átomos. Si un átomo neutro cede o acepta electrones se transforma en un ion, es decir, en un átomo con carga eléctrica, ejemplo, Na+, Fe+3, Cl-. Si un átomo neutro pierde electrones, se transforma en un átomo cargado positivamente. Vale decir, en un ion positivo o catión, ejemplo, Na+. Si un átomo neutro gana electrones, se transforma en un átomo cargado negativamente. Vale decir, en un ion negativo o anión, ejemplo, Cl-. Reforzando. Todos los átomos de un mismo elemento tienen el mismo número atómico Z, es decir, el mismo número de protones. Si el átomo es neutro, su número de electrones es Z. Si es un catión, su número de electrones es menor que Z. Si es un anión, su número de electrones es mayor que Z. Se tiene los siguientes ejemplos: anión cloruro, 17 protones, 18 electrones. Catión magnesio 2, 12 protones, 10 electrones. Anión sulfuro,
16 protones, 18 electrones. Un poco de historia. Desde la antigüedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba hecha la materia. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Por ello, llamó a estas partículas átomos, que en griego significa decir indivisible. Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables e indivisibles. Teoría atómica de Dalton. En 1808, Dalton publicó sus ideas. La materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Los átomos de elementos diferentes tienen pesos diferentes. Los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinen en las reacciones químicas. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan relaciones simples. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Modelo atómico de Thomson demostró que dentro de los átomos hay unas partículas diminutas, con carga eléctrica negativa, a las que se llamó electrones. De este descubrimiento dedujo que el átomo debía de ser una esfera de materia cargada positivamente, en cuyo interior estaban incrustados los electrones. El esquema representa un tubo de rayos catódicos. Observó que con el paso de corriente eléctrica se producían unos rayos de luz dentro del tubo al vacío, es decir, sin aire, a los que llamó rayos catódicos. Con esta experiencia demostró que dichos rayos eran haces de partículas con carga negativa, pues eran atraídos por la placa cargada positivamente. Llamó electrones, E-, a estos rayos, primeras partículas subatómicas confirmadas experimentalmente. El tubo de rayos catódicos está compuesto por dos polos, el cátodo, electrodo negativo, y el ánodo, electrodo positivo. Modelo atómico de Rutherford demostró que los átomos no eran macizos, como se creía, sino que están vacíos en su mayor parte y en su centro hay un diminuto núcleo positivo. Dedujo que el átomo debía estar formado por una corteza con los electrones girando alrededor de un núcleo central cargado positivamente, el cual también contiene casi toda la masa del átomo, mientras que los electrones se ubican en una corteza, orbitando al núcleo en órbitas circulares o elípticas. Rutherford determinó que el núcleo debía contener otras partículas además de las positivas o protones, pues la masa del núcleo era mayor a la aportada por los protones. Dicha partícula, el neutrón, fue descubierta por Chadwick en 1932. Rutherford y sus colaboradores bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa, más núcleos de helio. Observaban, mediante una pantalla fluorescente, en qué medida se dispersaban las partículas. La mayoría de ellas atravesaba la lámina metálica sin cambiar de dirección. Sin embargo, unas pocas eran reflejadas hacia atrás con ángulos pequeños. Este era un resultado completamente inesperado, incompatible con el modelo de átomo macizo existente. Rutherford demostró que la dispersión era causada por un pequeño núcleo cargado positivamente, situado en el centro del átomo de oro. De esta forma dedujo que la mayor parte del átomo es espacio vacío. En el esquema se observa que solo cuando el rayo alfa choca con el núcleo del átomo hay desviación. Como los rayos alfa tienen carga positiva, se repelen con el núcleo positivo de los átomos. Modelo atómico de Bohr. Niels Bohr propuso un nuevo modelo atómico, según el cual los electrones giran alrededor del núcleo en unos niveles energéticos bien definidos. Cada órbita tiene cierta cantidad de energía asociada. La más externa es la de mayor energía, y la más interna la de menor. Los electrones no emiten energía, luz, mientras permanezcan en una órbita estable. Los electrones pueden saltar de una a otra órbita. Si lo hace desde una de menor energía a una de mayor energía, absorbe energía. Si pasa de una de mayor a una de menor, pierde energía en forma de radiación. Bohr fue capaz de predecir con precisión los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Él dedujo que átomos con muchos electrones los tendrían colocados en los niveles de energía descritos en esta teoría. Cada nivel de energía podría contener hasta un número máximo de electrones. Así, el número máximo de electrones que cada nivel de energía puede contener es, para el nivel 1, 2 electrones. Para el nivel 2,
8 electrones. Para el nivel 3, 18 electrones. Para el nivel 4, 32 electrones. Para el nivel 5, 32 electrones. Para el nivel 6, 18 electrones. Para el nivel 7, 8 electrones. Los avances en la investigación del átomo generaron el modelo atómico cuántico, principios básicos de la mecánica cuántica, dualidad onda-corpúsculo, formulado por de Broglie en 1924. Cada electrón lleva asociada una onda, es decir, se comporta como onda y como partícula, principio de incertidumbre, formulado por Heisenberg en 1927. Es imposible conocer simultáneamente la posición y la cantidad de energía o movimiento de un electrón. Una serie de correcciones al modelo de Bohr permitieron formular el modelo cuántico actual, que consta de los siguientes postulados. 1. Los electrones se ubican en niveles energéticos o electrónicos. El N1 puede contener un máximo de 2 electrones, N2 con 8 electrones, N3 con 18 electrones, N4 con 32, N5 32, N6 18, N7 con 8. 2. Al interior de cada nivel energético, existe otras zonas de energía intermedia que pueden ser ocupadas por los electrones, los subniveles energéticos. Estos son llamados S, P, D y F, en donde cada uno de ellos puede contener un máximo conocido de electrones. Así el subnivel S puede contener un máximo de 2 electrones, el subnivel P, 6 electrones, el subnivel D, 10 electrones y el subnivel F, 14 electrones. 3. Al interior de cada subnivel existen regiones espaciales donde existe una mayor probabilidad de encontrar a los electrones, los llamados orbitales. Cada orbital puede contener un máximo de 2 electrones. Forma de los orbitales atómicos. Los orbitales S tienen forma esférica. Los orbitales P están formados por 2 lóbulos idénticos que se proyectan a lo largo de un eje. Son 3 los orbitales P, Px, P, y Pz. Los orbitales D también están formados por lóbulos. Los orbitales son 5, D, X, y dxz, D, y Z, dx cuadrado y dz cuadrado. Los orbitales F también tienen un aspecto multilobular. Existen 7 tipos de orbitales F, F1, F2, F3, F4, F5, F6 y F7. Correcciones al modelo de Bohr. Número cuántico principal, n. En el modelo original de Bohr, se precisa un único parámetro, el número cuántico principal, n, que se relaciona con el radio de la órbita circular que el electrón realiza alrededor del núcleo, y también con la energía total del electrón. N indica el nivel electrónico donde se encuentra el electrón, órbitas estacionarias en el modelo de Bohr. Los valores que puede tomar el número cuántico principal son los enteros positivos, 1, 2, 3. Sin embargo, pronto fue necesario modificar el modelo para adaptarlo a los nuevos datos experimentales, con lo que se introdujeron otros 3 números cuánticos para caracterizar al electrón. Número cuántico secundario azimutal, L. Número cuántico magnético, M. Número cuántico de spin, S. Número cuántico secundario azimutal, L. Corrección de Sommerfeld. En 1916, Sommerfeld modificó el modelo de Bohr con diéresis HR, considerando que las órbitas del electrón no eran necesariamente circulares, sino que también eran posibles órbitas elípticas. Este número cuántico, L, indica el subnivel que ocupa un electrón. Así, si L igual 0 indica subnivel S, si L igual 1 indica subnivel P, si L igual 2 indica subnivel D, si L igual 3 indica subnivel F. Número cuántico magnético, M. El efecto Zeeman se debe a que cualquier carga eléctrica en movimiento crea un campo magnético, por lo tanto, también el electrón lo crea, así que deberá sufrir la influencia de cualquier campo magnético externo que se le aplique, lo que genera diferentes orientaciones espaciales para la órbita de los electrones, las que reciben el nombre de orbitales. Cuando el electrón se encuentra en orbital S, ocurre m igual 0. Cuando el electrón se encuentra en orbital P, ocurre m igual menos 1, 0, más 1. Para los suborbitales, Px, P, y Pz, respectivamente. Cuando el electrón se encuentra en orbital D, ocurre m igual menos 2, menos 1,
0, más 1, más 2, para los suborbitales, dx, y, dxz, d, y z, dx cuadrado y cuadrado, dz cuadrado, respectivamente. Cuando el electrón se encuentra en orbital f, ocurre, m igual menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, más 3, para los suborbitales, f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7, respectivamente. Número cuántico de spin, S, indica el sentido de giro del electrón en torno a su propio eje. Puede tomar solo uno de dos valores para el electrón, más un medio, o menos un medio. Cuando S igual más un medio indica además que existe un solo electrón en el orbital. Cuando S igual menos un medio indica además que existen dos electrones en el orbital. Estos cuatro números cuánticos, N, L, M, y S, si bien son funciones matemáticas que corrigen el modelo de Bohr, permiten conocer la ubicación que tiene un electrón al interior de la corteza atómica. Configuración electrónica, se llama configuración electrónica de un átomo, a la distribución de sus electrones en los diferentes orbitales, teniendo en cuenta que se van llenando en orden creciente de energía y situando dos electrones como máximo en cada orbital. Para escribir las configuraciones electrónicas utilizaremos la norma Aufbau. Es una palabra alemana que significa construcción progresiva. Esta norma está determinado por los siguientes tres principios. 1. Principio de mínima energía. 2. Principio de máxima multiplicidad. 3. Principio de exclusión. Principio de mínima energía. Se llenan primero los niveles con menor energía. No se rellenan niveles superiores hasta que no estén completos los niveles inferiores. El gráfico vecino muestra el orden de llenado de los orbitales según este principio, de menor a mayor energía. Principio de máxima multiplicidad. Regla de Hahn. Cuando un nivel electrónico tenga varios orbitales con la misma energía, los electrones se van colocando lo más desapareados posible en ese nivel electrónico. No se coloca un segundo electrón en alguno de los orbitales, hasta que todos los orbitales de dicho nivel de igual energía están semiocupados. Todos los electrones desapareados. Principio de exclusión de Pauli. No puede haber dos electrones con los cuatro números cuánticos iguales en un mismo átomo, pues el número cuántico de spin siempre será diferente. Aplicando los tres principios, el orden de llenado de los orbitales es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3 de 10, 4p6, 5s2, 4 de 10, 5p6, 6s2, 4f14, 5 de 10, 6p6, 7s2, 5f14, 6 de 10, 7p6. Muchas gracias por visitar el canal. Suscríbete y comparte.